Dialogue has for many years focused on this chronic problem, recurring problem, which has a cyclical quality to it in many respects, but today has acquired new features, particularly the recent natural disasters with devastating effects, especially in Honduras and Guatemala, and of course, the pandemic, which has aggravated an already dire situation. Many experts expect the situation to get worse before it gets better in coming months. We're very pleased and proud today to partner with Creative Associates International and the International Organization of Migration. I want to give special thanks for organizing this meeting to Manuel Orozco, who directs the Center for Migration and Economic Stabilization at Creative Associates and is also a non-resident senior fellow at the Dialogue. Today, we plan to explore a variety of questions with an outstanding panel and also engaging hundreds of participants who have joined this event and who obviously have keen interest in these issues. The Biden administration has, of course, made attacking root causes the main drivers of migration as one of its highest policy priorities and has pledged some $4 billion in aid. As we know, Vice President Kamala Harris is in charge of the administration's effort and plans to travel soon to Mexico and Guatemala. We'll discuss today how the administration should use those funds most productively, what should be the most important emphasis of aid, and realistically, what is likely to be accomplished in the short, medium, and longer term. Should the cooperation be focused on governance and anti-corruption issues, as many argue? What about economic stabilization? Should that be the most urgent priority? And if violence is one of the main drivers or causes of migration, what are the best ways to prevent it? What have we learned from past experiences? And finally, in devising new innovative approaches, to what extent is it important to include a gender perspective in order to make a positive difference? In addition to Manuel, who will lead us off this morning, will be the first speaker, we are privileged to have 4 other distinguished panelists. Andrew Seeley is the president of the Migration Policy Institute and is recognized as a guru on migration policy and also has deep and vast knowledge of the region. Maria Eugenia Brizuela is the former Minister of Foreign Affairs of El Salvador, and she serves on the board of directors of INCAI, and she joins us virtually this morning from San Salvador. Pablo Cepeda is the regional project coordinator of the International Organization for Migration, and she joins us based in Costa Rica. And finally, we will have some concluding comments by Pablo Maldonado, who serves as the Chief Operating Officer at Creative Associates International. Before we begin the session, I want to remind everybody that participants can submit questions using the Q&A feature in Zoom or by emailing meetings@thedialogue.org. And also to let people know that we have interpretation, we have simultaneous interpretation that's available for this webinar. You can change your language channel by clicking the interpretation icon at the bottom of your Zoom screen. You could choose between English, Spanish, or the original audio. I will be asking all the participants some questions, some general questions, and then perhaps some follow-ups. We will then open it up to participants and receive your questions and comments for our panelists before turning it back to Pablo for some concluding remarks. So with that, I'd like to start with Manuel and ask Manuel if he can help us put the current situation in some perspective and context. You've been traveling a lot recently to the region. Por la región y cuáles son las dimensiones de la
de la corriente de migración actual desde Centroamérica y cuáles son los principales factores que usted ha identificado que están provocando este fenómeno y quizás puede sugerir algunas formas que podrían ser más efectivas para abordar la crisis. Así que le doy la palabra a Manuel. Gracias, Michael, y buenos días a todos. Voy a comenzar con la última pregunta como conclusión y después hablar desde allá. Creo que la solución para esta región de Centroamérica es una inversión significativa en el capital humano para la migración y también la estructura formal de la economía Centroamérica. Todo esto proporciona una de productividad, niveles bajos de productividad. Y eso, también la parte financiera informal en el área no permite aumentar la inversión. O sea, creo que hay tres dinámicas principales que actualmente justifican por qué hay que enfocarnos en el capital humano, en la gente. Bueno, tiene que ver con la persistencia de la migración. La migración centroamericana no es nueva, ha estado sucediendo desde el periodo de 2009, ha experimentado un flujo significativo, equivalente al 1.5% de su población en los tres países de Centroamérica. Básicamente tenemos un promedio de 150,000 personas que salen de la región cada año desde 2009. La importancia de esto es que tiene distintas dinámicas, distintos determinantes en esto, e identificar la magnitud del volumen de las personas que salen es importante para entender de que estamos hablando de una economía a escala importante. Hay más, hay más salida de gente que el aumento de la fuerza laboral. Entre 2009 y 2021 estamos siendo testigos de una tercera ola de migración que superará al menos 200,000 personas saliendo y quizás hasta 1 millón de personas del Triángulo Norte. Y el número conservador que yo he estimado es 600,000 personas, y la mitad son adultos y la otra mitad son menores. Y esto es un tema importante porque está señalándose ya el hecho de que tenemos un número consistente de personas que salen de Centroamérica en grandes números. El segundo elemento que da forma a este contexto actual es que estamos hablando de una región que básicamente está al borde, vive al borde en el contexto regular. Y hablamos a alguien con Mayuca en El Salvador, o sea, tiene que ver con una crisis también. Y decimos en español, esta es la región que tiene la piel curtida, y hemos desarrollado este esquema. Y no nos damos cuenta de cuán difícil se han vuelto las cosas hasta que son exacerbadas por una crisis en particular. Entonces tenemos un Estado de Derecho débil, altos niveles de corrupción, el problema de la violencia que sube y baja en un ecosistema de una dinámica bien grande económica, y una región económica con un bajo desempeño que no genera más de salarios mínimos de ingreso. Además, tenemos la persistencia de los desastres naturales que comienzan a aumentar que comenzaron a aumentar desde 2000. En Guatemala, en 2000, fue el primer signo del empeoramiento de la situación en la región. Y el tercer elemento que está dando forma a esta situación en Centroamérica es quizás la exacerbación de dos crisis importantes, la pandemia y los huracanes. Dentro de esto tenemos un contexto internacional fuerte, una demanda de trabajo, mano de obra en Estados Unidos, y también tenemos fuertes vínculos transnacionales con Centroamérica y Estados Unidos. Y de hecho, uno de los muestras de estos vínculos es el envío de remesas
es, es el único indicador macroeconómico que ha tenido un impacto en 2021-2020 en vista de la pandemia, pero la combinación de la pandemia y los desastres naturales agregan determinantes a la situación crítica de la migración y especialmente para la gente en economía informal que han sufrido daños. Hicimos un estudio en Guatemala y Honduras donde vimos que en el caso de Honduras, por ejemplo, hay al menos un 25% de hogares que fueron dañados y perdieron sus trabajos por el huracán, además de la pérdida de empleos por la pandemia. Entonces, las condiciones económicas y las circunstancias materiales afectan a las personas para que emigran, pero también a otro tema que tiene que ver con las aspiraciones. La gente ve pocas oportunidades en el futuro y eso con la expectativa de un sueño en el futuro es es un factor que ayuda a la migración y a correr ese riesgo. Todo esto son dinámicas de la migración, entonces el foco de invertir en el capital humano y apalancar por medio de remesas y la ratio de capital, de ahorro, perdón, e inversión y que forma es, tiene un efecto directo para mitigar la migración y aumentar el crecimiento económico, pero al mismo tiempo creemos que además del el trabajo en extranjero en el sector económico de Estados Unidos, en servicios, hospitalidad y en otros segmentos. Es importante enfocarse también para fortalecer un programa de visas de una forma innovadora y de tal manera que quizás se pueda introducir como un programa de lotería de 1 a 10, el ratio de 1 a 10 y hacer bueno, los irregulares son de 1 de 7 o de 6. Hacer esto competitivo va a tener un efecto directo para mitigar la migración. Estos elementos pueden contribuir a abordar el tema de la migración, pero también abordar las causas subyacentes de la migración. Al final podemos poner a la región en una vía hacia la modernización, en una región que ha luchado, que ha lidiado con las realidades de la modernidad. El costo de transacción de vivir en la edad global en Centroamérica son altamente significativos. Yo utilizo el ejemplo de Internet. El costo de la Internet para cada hogar es al menos $20 al mes en un hogar que quizás genera $300 al mes. Entonces son costos prohibitivos cuando usted capta todos los otros elementos en un presupuesto mensual, o sea, 50% 15% de su presupuesto solo para Internet es bien alto. Entonces esa transacción tiene que ser más bajo y hacer la región más competitiva. Y eso tiene que ver con inversión en capital humano y de ese modo la migración es menos. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Eso es un buen inicio para comentarios muy importantes. Doy la palabra a Andrew y le voy Tal a vez pedir. preguntar, podemos responder algunos de los comentarios que se han realizado, pero también para centrarnos en los Estados Unidos y lo que como Andrew que considera son los elementos principales o la estrategia principal que deberíamos utilizar. Sé que tuviste la oportunidad hace poco para abordar al vicepresidente, compartieron algunas ideas y tal vez podría contarnos cuáles fueron los resultados principales, qué consejo, qué guía le brindó y si pudiera mencionar en términos de a corto plazo cuál sería el, el enfoque y a largo plazo el horizonte, también en cuál deberíamos enfocarnos. Como Manuela dijo anteriormente de manera apropiada, hay algunas cosas que debemos que estar muy preocupados en términos de poder proporcionar alivio, pero también a largo plazo, cuáles serían los enfoques y los alcances. Eso sería algo de los temas. Gracias. Gracias, Andrew. Gracias, Manuel, por la invitación de estar aquí y gracias a el diálogo y a sus asociados. Creo que Michael y Manuel han
puesto las bases del por qué este es un tema permanente. No es solamente una crisis mundial que está sucediendo en este momento, es un tema mucho más amplio, más grande que ha estado y que es relevante desde los últimos 10 años. Estamos viendo un mayor número de personas asistiendo a las fronteras. No es algo nuevo, siempre ha estado pasando, pero los números han incrementado. Y cuando los números se incrementan, se convierten en noticia, pero sin embargo sabemos que han habido la migración viniendo desde Centroamérica desde hace un buen tiempo y como decía Manuel, simplemente las economías que están débiles, el cambio climático y también el tema de la gobernanza son temas que importan en este momento, que son subyacentes. Ariane Rees, mi colega, escribió algo que decía, esto es algo que sucede, tenemos, digamos, unos picos en las fronteras en el 90, en el 2000. Ahora, esto no es algo que está que sucede con frecuencia, pero deberíamos estar conscientes de qué es lo que está sucediendo en estos momentos. Esta es una llamada, un campanazo que nos está dando el mundo. Tenemos que pensar cuáles son los temas a largo plazo. Creo que la administración está concentrándose en esto, está diciendo las cosas correctas. La administración de Biden, que además desea tomar una posición y un abordaje de largo plazo, que es algo que se ha hecho antes. El diagnóstico de Manuel creo que estaba justo en el punto, que es lo que necesitamos cambiar a largo plazo. Simplemente quisiera agregar sobre algo que Manuel también conversa bastante, que hay situaciones diferentes. Hablamos del triángulo del norte, vemos como si fueran una sola región. Son varios países, hay similitudes, pero también hay diferencias. Eh, El Salvador recibe mucho menos migración. Decimos que menos migración, no es mucho, pero menos migración de la que podría ser los migrantes de Honduras o Guatemala. Y Honduras está como alcanzando las cifras de Guatemala. En este momento, Guatemala era normalmente la fuente de los migrantes que iban a la frontera, pero los hondureños son el número mayor. En términos de los adultos es otro tipo de cosas, los cálculos son diferentes, a los adultos se les regresa, usualmente muchos nacionales mexicanos también son un número importante de adultos. Asumimos que el número de mexicanos es una anomalía, probablemente es técnicamente, pero podría ser un tema de que simplemente fue un mal año en la economía mexicana. La economía se contrajo entre 9 y 10%. También hay violencia subyacente, pero también hay otros temas de política que eliminó los castigos de receptivismo, pero tenemos que mantener un ojo en México porque la tendencia va a continuar. Las cifras de la migración de mexicanos ha bajado hasta el año pasado, pero esas cosas pueden cambiar, simplemente tenemos que observarlo. Con los retos que mencionaba Michael, tenemos los de largo plazo y los de mediano y corto plazo. Manuel ha dicho en términos de largo plazo tenemos que ver los temas del Estado de Derecho, tenemos que examinar cómo es que la economía se vuelve más productiva, más inclusiva, el tema del empleo, los ingresos que incrementan. Richard Feinberg, en términos de política de comercio, mencionaba esta mañana cómo la manufactura está conectada entre los países caribeños. Eso es algo, tenemos que examinarlo, la adaptación climática y la mitigación climática, y también estamos viendo que las fuerzas de tarea en los Estados Unidos están concentrándose en Centroamérica. Eso es un tema bien importante. Desde la vicepresidencia también se están enfocando en estos temas, el Departamento de Estado también. Entonces hay una buena señal de que los Estados Unidos en general están examinando en estos temas a largo plazo. Manuel también habla mucho, es importante hablar de los migrantes como una parte de la solución a largo plazo y debería ser también para la estrategia de largo plazo, particularmente en lo que son las remesas, cómo las convertimos en inversión, cómo permitimos, eh, muchas veces las remesas van para el consumo, educación, salud, cuidado de la salud, para emergencias, porque cuando alguien se enferma, pero también para aquellos que desean invertir en sus propios países, ¿cuáles serían las condiciones en términos de las condiciones? ¿Cómo podemos, con las remesas que se envían a través del banco, cómo podemos hacer que las remesas se conviertan en algo que pudiera ser una fuente de inversión? Como Ariel Luis Arrieta de Guatemala van a abordar esto. ¿Cómo aseguramos que aquellas personas que regresen, los migrantes que regresen a sus países, podrían también ser
re- quienes retornan y ser productivo. Entonces, hay muchos temas que mirar. En medio plazo, a mediano plazo, no tenemos como la varita mágica para decir cómo mejorar la migración, pero hay 4 caminos. Primero serían los medios legales. Tenemos 2.000, tenemos los mexicanos que vienen con visas estacionales, de 2.000 que vienen, reciben las visas como inmigrantes legales porque se vienen a reunir con sus familias. Hay otras personas que tienen también la residencia o la ciudadanía. Hay muchísimas maneras en las cuales los mexicanos, por ejemplo, vienen a Estados Unidos de manera legal, no así como en América Central. Teníamos visas temporales 10.000 este año, 8.000 año pasado, pero también tenemos, por ejemplo, el tema de El Salvador. Tenemos todavía mucha migración legal de esos países, así como también legal. Pero la pregunta es cómo podemos crear alternativas legales que son más baratas, más seguras. Aún si no se logra obtener ese estatus la primera vez, hay muchas maneras de entrar en los procesos legales. O tal vez si no lo lograste la primera vez, pero tienes que esperar los 2 años antes de que seas seleccionado. Hay realmente opciones legales como una alternativa versus una migración irregular y nosotros tenemos que crear esas posibilidades para las personas. Sí sabemos que van a haber presiones migratorias, esa sería la cosa inteligente de hacer y esta es la manera más importante con la cual podríamos lidiar con las presiones que van a existir probablemente por las próximas décadas de personas que vienen a Estados Unidos mientras se funciona una estrategia de largo plazo. Sería genial, como se vería Manuel, si tuvieras una visa regional. Bueno, como el caso de Cuba realmente no era regional, pero era un programa específico, pero se basaba en una legislación existente. Podíamos traer a las personas y proporcionarle la tarjeta de residencia, pero con los centroamericanos, la región centroamericana no es eso. Y tal vez tenemos en este momento el programa para menores de edad, de la reunificación de familia. Hay también buenas herramientas existentes. Ayer la administración mencionó que iba a reservar 6.000. Vamos a tener también líneas de crédito y todo este tipo de políticas van a empezar a funcionar a largo plazo. Hay que asegurar que el reclutamiento sea transparente, que hay registros para las personas que pueden tener problemas, porque realmente los migrantes estacionales tienden a crear problemas. Entonces necesitamos asegurar que sea dentro del campo legal, eh, que haya fuentes de empleo. Otras vías, sabemos que hay muchas personas que están dejando estos países por temas de violencia. Como Meissner mencionó, la administración está trabajando sobre este tema de alguna manera, cómo podemos arreglar el sistema de asilo. Podemos hablar durante la sesión de preguntas y respuestas, pero siempre necesitamos tener un mejor sistema de asilo y que tome meses en lugar de años y aún así tener acceso para asesoría, pero también tenemos que tener la posibilidad de reaccionar de manera apropiada en el tiempo. ¿Cómo lidiamos con las personas en el pasado, en el país mismo? Tenemos organizaciones que están tratando de proteger a las personas antes que emigren. Tenemos que apoyar esos esfuerzos. Hay también desplazamiento a lo interno del país, las leyes en El Salvador y en el México. Hay una sobre esto en Honduras. Deberíamos estar pensando, utilizando el sistema de refugiados. Sé que la administración ha dicho que están explorando cómo hacer esto, ver cuáles son los procedimientos, pero también tendríamos que poder tener la capacidad de identificar a las personas que están en peligro, colocarlas en los programas del programa de asilo, este es el de refugiados, este es el tipo de canales que podemos utilizar, que podemos empezar a hacer también trabajar con el sistema de las uniones, también tal vez extender los brazos, como tendríamos que hacer mucho más para proteger a las personas dentro del sistema de asilo, los procedimientos, cómo llegamos a ellos, cómo logramos. O el asilo en la frontera de los Estados Unidos debería parar en la frontera con México, pero deberíamos estar haciendo lo mejor que podamos para ayudar a las personas que están buscando asilo. No deberíamos forzar a las personas, obligarlas a que obtengan el asilo en los otros países, por ejemplo en México, pero deberíamos apoyar a las personas sí
cómo es el procedimiento para el asilo. Finalmente, lo que debería decir sería cómo enforzamos este tipo de cosas. El gobierno de los Estados Unidos siempre ha tenido una política de deterrence, cómo vamos a enforzar nuestras políticas, cómo vamos a continuar a futuro, podemos a regular que el también la aplicación de estas políticas, cómo podemos aplicar esto como una medida de estas medidas aplicadas, cómo las usamos, utilizar estas medidas para asegurar que las personas utilizan los caminos legales que existen, crear un incentivo. Sí, bien es cierto, aún sí tengo que esperar 2 años para tener una visa para programas de menores que están inmigrando o tal vez para la búsqueda de trabajo estacional. Pero si tenemos ya identificado un camino legal, tal vez este sistema de aplicación de las nuevas legislaciones o los nuevos caminos y las regulaciones pueden ser mejor tomadas y mejor canalizadas. Estoy seguro que nos van a hablar sobre esto, los esfuerzos del gobierno, el desarrollo y los esfuerzos de desarrollar este tipo de vías. Tomará tiempo, pero es importante que cualquier cosa que pueda crear esperanza a corto plazo y que eviten que las personas salgan de sus países. No tengo la varita mágica, nuevamente, como decía, pero seguramente a corto plazo, a medio plazo, también estas medidas van a empezar a aplicarse tanto en Canadá, en Estados Unidos, en México. Las personas, los- las administraciones están hablando de esto. También tendríamos que hablar en el área dentro de los países en las Américas, también en Europa, porque estas son cosas que afectan a largo plazo, tienen dimensiones múltiples y creo que hay un esfuerzo realmente serio que está buscando por soluciones mucho más robustas de lo que habíamos visto antes. Gracias, Andrew. Realmente agradecemos esto. Estoy seguro que va a haber muchísimas preguntas con respecto a esto. Va a haber otras cosas. Ahora le Como voy a dar la perspectiva. palabra a Mayu para escuchar la perspectiva de la región y tratar de que Mayu comparta con nosotros quién pensaría que podrían ser los socios en la región y qué se esperaría que ellos hagan como parte de un esfuerzo para abordar estos graves problemas. Y como sabemos, son distintos para cada país es distinto, tiene sus propias particularidades, hay grupos económicos, grupos políticos, grupos en la sociedad, es complejo, pero sería muy bueno escuchar su visión sobre cómo esto se puede convertir en una forma productiva para poder avanzar en estos temas. Gracias. Muchas gracias, Michael. Quisiera primero agradecer a Creative Associates y a la OIM por la invitación para participar, para ayudar a identificar soluciones prácticas y realistas a este problema. Y como usted dijo, Michael, necesitamos a todos los socios, necesitamos todas las manos involucradas. Y creo que es importante, y después de escuchar estas palabras de introducción, resaltar el estudio de 2019 de Creative salido adelante, que tiene que ver con las tensiones migratorias y con los vínculos transnacionales que Manuel explicó y explicar también el tipo de la migración de niños para reunirse con sus familias, la victimización y, y también el crimen y la violencia. Pero el tercer elemento es la situación económica. Y en este estudio de 2021 el papel de la crisis ha exacerbado los impulsores económicos de la migración como resultado de los desastres naturales de 2020 encontramos que los vínculos transnacionales y la victimización han asumido un papel más importante en la migración. Entonces voy a ver soluciones prácticas y reales para promover la recuperación económica. El panel ha abordado cuál es definitivamente una necesidad que tiene que ver con el Estado de Derecho, la seguridad, pero veamos cuál la pérdida de ingresos hace o también para el consumo, el ahorro en el consumo durante la pandemia o los desastres naturales tienen un impacto
para las personas que no tienen alimento debido a la inseguridad económica. Entonces tenemos que ver el tema de la estabilización económica. Aquí es donde quería mencionar el documento de Manuel Orozco sobre remesas. En Centroamérica esto beneficiaría el desarrollo económico y el crecimiento. Actualmente, cuando escucho a Andrew sobre los últimos comentarios sobre el desarrollo, eso es lo que va a impulsar la recuperación económica, el crecimiento y detener la migración, estas tendencias. Entonces, aspectos como apalancar remesas. Cuando fui presidenta del Banco Central, recuerdo haber hablado con Manuel y haber establecido un sistema de crédito basado en el hecho de que si usted recibía 6 meses seguidos de remesas continuas, podríamos apalancar un crédito bancario, pero desafortunadamente todavía necesitamos más, incluso más regulación para lograr que la superintendencia hagan este vínculo, porque nuestras economías, la mayor parte no son formales y tenemos que trabajar mucho para formalizar las economías y capitalizar los ahorros. También hablamos del aspecto de la economía del capital humano. Como dijo Manuel, hay que invertir en eso. Y por último, estas palabras, hacer esta introducción. Es importante que vislumbremos y que veamos no solo esto como una responsabilidad del gobierno, sino de todos nosotros que tenemos involucrarnos, el sector privado, la sociedad civil. En un documento que trabajamos dirigido por la presidenta Chinchilla, hablamos de la disposición de fortalecer los vínculos de la región centroamericana. Para trabajar en esto que nos abruma, trabajamos abogar por una realidad centroamericana y que tengamos socios no solo dentro de nuestros países, sino alrededor de nosotros, los países vecinos, y llevar este argumento al aspecto económico en el cual estoy basando mi tesis, que debemos promover nuestra integración económica regional con nuestros, o dado que nuestros socios comerciales más importantes son nuestros países vecinos y cada uno tiene sus propios desafíos para abordar estos aspectos económicos. Tenemos los retos de la seguridad, también tenemos la resiliencia de nuestros campesinos ante el cambio climático. Tenemos cada vez más huracanes y desastres naturales que azotan la región y son de esta manera nuestra región una de las más golpeadas en el mundo. Y esto concluye de que se necesita un enfoque holístico. Y como Norman Caldera, el antiguo ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, dijo, esta es una barrera en nuestra economía. Entonces, esta es una razón, tenemos que tomar la historia y otros ejemplos, Europa, Alemania, permitir el libre movimiento de la mano de obra, trabajo, un mercado común. Así que pensamos no solamente en actores locales, sino también en socios regionales, así como también Estados Unidos y otros países que tienen interés en apoyar el desarrollo de nuestros países, el uso de convenios del libre comercio como herramientas y crear más empleos, no solo en Estados Unidos, también en la región. Fue la primera en promover un convenio con la Unión Europea y otros en todo el mundo. Entonces, muchas gracias, Michael. Gracias. Excelente, Mayo. Grandes puntos planteados y estoy seguro de que habrá mucho seguimiento en nuestra discusión al respecto. Le voy a dar la palabra ahora a Paola y le pido compartir algunos pensamientos, ideas sobre lo que ha escuchado y perspectivas sobre el papel del género y en el desarrollo y de la migración y las dinámicas de la migración. Sabemos que la mitad de los migrantes son mujeres y ellas reciben 2/3 de las remesas como jefas de hogar.
¿Cuáles son algunas de las ideas y políticas que se proponen y acciones concretas que usted ve que sean útiles dadas estas circunstancias? Paola tiene la palabra. Gracias, muchísimas gracias Michael y colega. Voy a pasar a español para hacer un balance en nuestra región, así que no solamente vamos a hacer el balance de género, sino que también vamos a hacer el balance en nuestro idioma. Bueno, creo que ha sido importantísimo y quiero retomar inicialmente las palabras de Manuel con el tema de la inversión en capital humano, pero eso lo vinculo directamente al tema de derechos humanos y en este caso, como decía Michael, la migración femenina representa el 48% del total de personas que deciden migrar. Pero es importante también tener en consecuencia cuáles son los principales factores que impulsan a estas mujeres a migrar, porque si no trabajamos en las causas coyunturales de la migración, en este caso femenina, pues nuevamente estas están siendo motivadas o expulsoras por razones de género, principalmente las referidas a la violencia basada en género, a la falta de oportunidades o en algunas razones inclusive buscando un bienestar para la familia. A mí me gusta siempre hacer la parte humana en este sentido, no solamente ver la migración como un número o como persona, sino entrar un poco en la parte y en la realidad de la humanidad de cada una de las personas que deciden migrar. Y en este caso, las mujeres, no solamente es una mujer que migra, con ella va una familia y con ella va la responsabilidad de los hijos. Muchas veces estamos viendo en este tema de la cadena de cuidados cómo las mujeres están aportando al desarrollo de otras mujeres también. Entonces, desde este punto de vista, creo que la parte de la inversión que se tiene que hacer en las personas, especialmente en las mujeres, es algo que debe ser un factor importante para la recuperación. Vemos de que, ya lo decía Mayu también, y creo que también lo decía Andrew, cómo ha impactado básicamente no solamente los factores coyunturales que ya teníamos de hace una década atrás, sino los nuevos factores como la pandemia y como los cambios climáticos o las afectaciones por razones climáticas, que en este caso es uno de los factores también que en el futuro va a tener mucha repercusión en la migración. Entonces, recientemente OIM hizo un sondeo para ver cuáles eran los principales efectos del COVID-19 en población migrante y básicamente uno de los grandes efectos más profundos en este momento es la pérdida de empleos que han tenido los migrantes. Pero dentro de la pérdida de empleos que han tenido los migrantes, las mujeres son quienes han perdido mayormente los empleos y hay un retroceso en materia de derechos para las mujeres porque han tenido que ir al hogar a hacer el cuidado del hogar y eso ha venido reduciendo las oportunidades de incorporarse en digamos, puestos laborales. Entonces, esto genera una mayor presión económica porque los aportes que las mujeres estaban haciendo, pues básicamente se han disminuido dentro del hogar y la familia y esto trae algunas otras consecuencias, como por ejemplo decíamos, la violencia basada en género que se vive dentro de la familia, dentro del hogar, y cómo esto está también repercutiendo en las nuevas generaciones, en los niños y niñas que están, digamos, en este caso, sin falta de esa oportunidad. La OIM promueve los vínculos fuertes entre la migración y el desarrollo y básicamente algunos de las esferas más importantes que pudiéramos mencionar en este caso, estamos, digamos, impulsando todo lo que es alentar al máximo las oportunidades socioeconómicas mediante el establecimiento de políticas migratorias orientadas hacia el desarrollo. Creo que ya lo hablaba Mayu, me gustaba muchísimo cuando hablaba de las oportunidades que se pueden hacer en materia de inclusión financiera de las mujeres en este caso, y esto lo refiero efectivamente a que son las mujeres quienes reciben y quienes envían con mayor periodicidad el tema de remesas. Entonces, si se logra hacer programas de inversión y programas de incentivo para la inversión de la remesa, o bien programas donde se puedan hacer mayores iniciativas de inclusión financiera para las mujeres, pues obviamente creo que los resultados serían, digamos, mucho más beneficiosos en materia de desarrollo económico.
Luego, hablando un poquito sobre el cumplimiento de iniciativas que movilicen los recursos financieros y las competencias de las diásporas. Es muy importante la inversión y la participación en el desarrollo tanto en los países de origen como en los países de destino, porque básicamente aportan beneficio a ambos. Luego, en el tema del desarrollo y la rehabilitación y la reconstrucción en países de desarrollo cuyas economías están en transición o son economías emergentes que básicamente en algunos casos todavía vemos situaciones de conflictos, vemos situaciones de violencia. Entonces, poder trabajar las causas estructurales que promueven o que muchas veces impulsan la migración es clave en este caso. Y luego estamos viendo que también el tema de las políticas que fomenten los servicios de transferencias de remesas a migrantes, porque básicamente en este sentido y hablando de los ODS, justamente de no dejar a nadie atrás, es importante que podamos también tener en consideración que las transferencias de las remesas muchas veces son muy complicadas a través de los mecanismos, digamos, digamos mecanismos oficiales y que mucho de la remesa pues se está, digamos, en algunos casos enviando a través de las vías que son más caras, menos eficientes y que además tienen mucho riesgo. Hablando siempre sobre el tema del vínculo de la migración y la perspectiva de género, es muy importante tener claridad de las necesidades que tienen las mujeres y los hombres, que son diferenciadas. Y esto es algo que lo tenemos que tener en consideración, que el género influye sobre los motivos para migrar, la decisión de quién migra, qué redes sociales de apoyo tiene para hacerlo y además la experiencia de integración o reinserción laboral, ya sea en el país de destino o en los países de origen cuando les toca retornar. Es muy importante que se pueda tener en consideración los aspectos de género para toda la fase del proceso migratorio. Como bien decía también, en el caso, digamos, de algunas, digamos, oportunidades que encontramos en este momento, es que, bueno, muchas de las áreas de desarrollo ha comprobado que trabajar desde una perspectiva de género aumenta la eficacia de las políticas y los programas. Por tal razón, es importante tener en cuenta que no hay desarrollo si no hay igualdad. Y esto también lo tenemos que reflejar en el aspecto de la migración. No podemos pensar en políticas migratorias o gobernanza migratoria si no estamos pensando en políticas de igualdad de género y poder hacer una incorporación de las mujeres en toda la toma de decisiones o las propuestas que se están haciendo para poder hacer una recuperación efectiva y poder garantizar los derechos de las mujeres que muchas veces se miran violentados por la forma en que se hace el proceso migratorio. La manera en que las mujeres migran en algunos casos, digamos, hablando de la migración irregular, esto atenta contra los derechos y contra cualquier oportunidad que la mujer pudiese tener. Por último, me gustaría reflejar, digamos, que es muy importante que la segregación de los mercados laborales. Creo que por ahí alguno de ustedes mencionaba y cuáles son las oportunidades reales que las mujeres están en este momento ocupando. Sabemos que en la mayoría de los casos muchas de las mujeres migrantes están dentro de la cadena de cuidados y están dentro de las labores domésticas, están recibiendo salarios menores que los que reciben los hombres, pero sin embargo la periodicidad o la frecuencia con que mandan las remesas es mucho mayor que los hombres. Entonces, justamente acá también sería importante que a largo plazo pensemos en hacer, digamos, programas que vayan dirigidos a las necesidades que tienen las mujeres. Y por último, creo que los sectores que se caracterizan también por condiciones laborales difíciles, especialmente aquellas trabajadoras que se encuentran en situación de irregularidad, es importante promover, digamos, todo lo que estamos hablando, canales de regularización que le garanticen los derechos laborales a las mujeres también. Muchas gracias. Okay. Muchas gracias, Paula. Excelente, muy buena, muy buenos puntos y muy valiosos y importantes el debate. We're at 10 o'clock, and I had a number of
follow-up questions Tengo for un número de preguntas de seguimiento para nuestros excelentes panelistas. Tenemos cerca de 400 personas que nos están escuchando. Mi sugerencia sería tal vez abordar algunas de las preguntas a los panelistas ahora, antes de que le demos la palabra a Pablo para sus eh, conclusiones. Hay una pregunta de Kip Mine, que es el director de Latinoamérica. Y esta es una pregunta para todos los panelistas. Escuchamos muchísimo el término elite en la región. Y hay muchísimo. ¿Cuál sería la mejor manera de canalizar la cooperación hacia a los países centroamericanos? Hay un énfasis en la sociedad civil, en colaborar con la sociedad civil, con las sociedades civiles, básicamente con el entendimiento que los gobiernos en algunos de estos países son socios particularmente problemáticos. Entonces la pregunta realmente es, ¿hay alguna manera en la que posiblemente pudiéramos traer cambios positivos sostenibles en estos países sin tener que involucrar a los gobiernos, aunque probablemente no sean socios ideales, que pueden haber temas eh, graves sobre corrupción? ¿Hay alguna manera de abordar las causas raíces sin involucrar a los gobiernos con la comunidad económica, sin tener que decir estas son las élites? Entonces, ¿cuál es su perspectiva sobre el tema de las élites, que es algo que está sonando bastante en estos días? Y tal vez podemos desmenuzar esto. Preguntémosle a Manuel o a alguien más que quisiera abordar sobre este tema. Como con todo, hay un poquito de verdad en estas frases, pero también hay muchísimo entre líneas que contiene mucho. La respuesta corta es: no hay manera que podamos trabajar con ningún tipo de estrategia sin los gobiernos. Sí hay maneras en las cuales podemos utilizar herramientas para una entidad financiera que tanto amarren, si quieren, el sector privado y el gobierno y prevenir que se dé actos de corrupción. O lo más importante en términos prácticos, estamos hablando de favores económicos y políticos. Una de las áreas donde se tiene un importante punto de oportunidad es a través del sector financiero. El sector centroamericano financiero es bastante robusto, es bastante obediente legalmente y prácticamente todos los sectores, todos los segmentos están, el desempeño de las áreas de, de negocios es bastante, cumple muy bien con todas las regulaciones. La integridad de financiera y fiscal, su desempeño financiero y fiscal es una muy buena manera para entrar y crear mecanismos para cooperar entre sus élites y los gobiernos y poder compartir los riesgos de invertir en el desarrollo económico. Muy bien. Andrew, ¿algo que quieras agregar? Sí. Hay un artículo muy bueno de hace 30 años, probablemente Jonathan Parks, de la Universidad Americana, que habla sobre que los cambios suceden en América Latina y un argumento que la sociedad civil, que los principales cambios en la sociedad civil, o los que cambian, eh, que los que producen cambios están trabajando juntos y que producen interacciones beneficiarias mutuas que puede lograr que cambie la balanza en esta relación. Y creo que es una buena manera de mirarlo. También creo que tenemos que pensar sobre qué necesita suceder en términos de los gobiernos en la región, cómo es que podemos crear, cómo podemos empoderar a los que pueden hacer cambios y en medio cómo creamos los incentivos para diferentes tipos de comportamiento. ¿Cómo es que, no quiero decir castigarlos, pues castigo es una palabra equivocada, pero cómo podemos desmotivarlos para que no abusen la gobernanza, el Estado de Derecho? ¿Cómo podemos también involucrar a la comunidad internacional? ¿Cómo podemos poderle proporcionar visas o acceso a visas
pero creo que todo el trabajo tiene que hacerse adentro de los países mismos, porque si no sería una imposición imperial. Entonces, ¿cómo logramos o contribuimos al balance de los poderes de manera que las personas pueden hacer los cambios en el gobierno, en sus instituciones, en la sociedad civil? ¿Y cómo podemos apoyarlos para que tengan un mejor sistema de planificación y cuáles son los incentivos a su favor que podrían contribuir? Entonces, el sistema financiero, como decía Manuel, es clave para esto. Si quisiéramos ver como algo de una economía universal, obviamente necesita el gobierno para hacer esto. Entonces, las preguntas se convierten en cuáles son las reglas, los mecanismos institucionales, de manera que podamos asegurar que esto se da de una manera transparente, de una manera que sea donde se rinda cuentas y que tiene las posibilidades, o minimizar las posibilidades para que se produzca la corrupción. Eh, Normalmente a nivel local también tenemos que mirar con los gobiernos locales. La pregunta es con quién trabajamos, qué governance o con qué gobiernos decidimos trabajar al inicio. Todos estos factores hay que examinarlos. No podemos ir sobre los gobiernos o sobre los grupos de la sociedad civil que pudieran ser considerados también las élites. Y tampoco por el otro solo ir únicamente a los grupos de base. Tenemos que analizar quiénes son los que producen los cambios en todos estos elementos. Lo mismo por acá. Definitivamente tengo que apoyar todas las palabras que se han escuchado, que se han dicho, pero quisiera agregar algo más sobre la palabra élite o elite. Es una responsabilidad para la recuperación post-COVID. Cada uno de nosotros tiene que dar nuestras mejores capacidades desde nuestras propias áreas de experiencia, ya sea gobierno, sector privado, sociedad civil o incluso la población en general. Por ejemplo, la recuperación económica después de la después de la crisis de la COVID-19 va a requerir mucho de la economía, porque necesitamos generar las condiciones para abrir la actividad económica. Entonces, el gobierno aquí en El Salvador, por ejemplo, ha hecho un esfuerzo fantástico para llevar vacunas al país para que estemos en ruta para lograr inmunidad. ¿Y es que se requiere? Bueno, requiere que la mayoría de la población se vacune y también respete las medidas como usar máscaras. Y entonces, aunque digamos el público no es una élite, pero sí tienen una responsabilidad y son un objetivo final. Nosotros también tenemos que hacer otros dos esfuerzos grandes. El sector empresarial en el país, muchos, y hemos visto sus esfuerzos para generar empleos, pero todavía nos falta. O sea, no solo tenemos los efectos de la COVID, sino también desastres naturales. Y esto resalta también el tema de los huracanes en áreas rurales, en la agricultura, el efecto que ha habido ahí. ¿Qué tenemos que hacer? Todas estas élites regionales deben de contribuir a la estabilización económica del país. Y ya se habla de todos los aspectos económicos, no solo la parte de la agricultura. Es importante que nos adaptemos a estos procesos asociados con estos esfuerzos. Y también tenemos las élites intelectuales que pueden entrar y participar y llevar esta claridad con respecto a hacia dónde movemos nuestras economías y a dónde debemos invertir en nuestra capital social, en nuestra gente. Gracias, Pablo. ¿Pablo tiene alguna idea al respecto? ¿Pablo? ¿Quisiera agregar algo o pasamos a la siguiente pregunta? Vamos entonces a la siguiente pregunta, pasemos. Tengo una pregunta de Galen Hunt que pregunta cómo el panel respondería a preguntas, aspectos que tienen que ver con CGD. O sea, ¿cómo se puede mostrar que el PIB está aumentando en los países en desarrollo? Y entonces la migración tiende a subir en vez de descender.
especialmente en Centroamérica. ¿Y qué implica esto para Centroamérica? O sea, hay un aumento el PIB, pero también hay una mayor migración. Quizás podemos comenzar con usted. ¿Qué dice? Creo, Michael, sí, Michael Kelmes ha hecho mucha investigación sobre esto y le recomiendo su trabajo. Hay otros que también han hecho otros trabajos al respecto. Está muy bien documentado que la migración tiende a aumentar hasta que el país alcanza cierto nivel de desarrollo y después ya no. Por ejemplo, México, por ejemplo, hay gente que ha dejado de inmigrar no solo por el término de que se ha alcanzado desarrollo, sino porque ellos tienen gente que tiene mejores opciones y se quedan en el país. Eso ha sucedido. No quiere decir que todo el desarrollo impulsa la migración. Quizás hay cosas que se pueden hacer, particularmente lo que estamos haciendo ahora cuando vemos flujos masivos, controlar estos números masivos de que están abandonando sus países, cómo controlar el nivel de desesperación. Incluso aunque las cosas mejoren, siempre hay gente que quiere irse. Lo vemos en México. No debemos asumir que quizás hay una forma de curarse, si lo queremos decir así, quizás en 10, 15, 20 años, a partir de ahora, donde las circunstancias en el terreno ya sean distintas, siempre habrá gente que va a ir, siempre. O sea, el desarrollo no va a solucionar todo esto. Y por eso tenemos que pensar en esas vías legales también. Manuel, ¿quiere decir algo al respecto? Brevemente, de hecho, en el estudio Saliendo Adelante hemos identificado que hay un umbral para la migración y estas son las personas que tienen ganancia o ingresos entre 100 a 200 dólares al mes. Entonces ellos son los que tienen más probabilidades de migrar y la propensión a migrar vuelve después a un punto marginal si esto aumenta. Entonces, si tiene un componente de ingreso es un determinante clave en la migración y varía de país en país. Y es un determinante clave, por eso es que la economía realmente importa cuando vemos a los impulsores o desencadenantes de la migración, pero acompaña otros factores. La expectativa del componente de la migración tiene un efecto significativo. ¿Por qué la magnitud de la migración es mayor de Honduras que de Guatemala? Bueno, ambos países tienen redes organizadas y también hemos visto problemas en el Estado de Derecho. La dinámica que sucede en Honduras, por ejemplo, donde la situación es tan exacerbada, tanto de que independientemente de los umbrales del ingreso, hay otros factores que tienen que ver con circunstancias materiales que hacen que la gente salga. Entonces, es lo que yo llamo esta pobreza global, precariedad global. Si no, o sea, no pueden quedarse en su país, tienen que irse. Gracias. Mayo, hay una pregunta que quisiera hacerle a usted de Stephanie Menéndez. Ella cita lo que Manuel ha dicho sobre la inversión en capital humano y los distintos factores que tienen un papel ahí que afectan el acceso a los trabajos, pero también a la fruta que está más baja, para ver sobre el CAFTA, que ha sido un vehículo para generar empleo. Y usted habló un poco sobre esto. ¿Cuáles son las oportunidades ahí con el CAFTA-DR? Gracias por la pregunta. Definitivamente, los acuerdos de libre comercio en la región proporcionan claridad y Estado de Derecho y también nos ayudan a fomentar los asuntos ambientales y laborales que garantizan que haya un fuerte marco para los inversionistas. Y como lo dije, el acuerdo con la Unión Europea son acuerdos y todavía son la fruta que está abajo en el árbol. Por ejemplo, las zonas de libre comercio, donde la mayoría de los trabajadores son
mujeres. Y cuando, a medida que entran, quizás es su primer trabajo formal que han tenido en la vida. E incluso vemos, también pueden quizás tener mayor educación en las áreas rurales. Y a través de estas zonas de libre comercio hay una capacidad, pueden ellas aprender una habilidad y eso les permite poder encontrar la capacidad para después lograr un sustento y no recurrir a la migración como una opción. También tenemos asociaciones públicas privadas que representan grandes oportunidades para generar eficiencias y proyectos de infraestructura o servicios de interés general. Y aquí tenemos estas frutas y tenemos mecanismos que ya existen. Por ejemplo, en El Salvador ya tenemos una ley sobre asociaciones públicas privadas a las que podemos recurrir y a través de ellas las personas pueden encontrar empleos, pero vamos más allá de eso y veamos la importancia de que tenemos, de lo que significa formalizar la economía. Muchos países piensan que solo encontrar trabajo en las empresas más grandes. No es así. La realidad es que casi el 70% de la economía es informal y ahí es donde se generan la mayoría de los empleos. Y podemos formalizarlo, entonces, si no, no van a tener acceso a la seguridad social o al sistema de pensión, a las redes de seguridad, y los coloca en situaciones más vulnerables dentro de los marcos que tenemos de los acuerdos de libre comercio. Ya hemos ayudado a las economías y estas empresas se formalizan y son parte de la cadena de suministro en los distintos países. Y a medida que trabajamos en la formalización de las remesas, ellas también van a tener acceso al sistema financiero, porque actualmente los bancos no pueden prestarles dinero porque no están legalizados. Entonces siempre estoy impresionada por la capacidad de nuestras personas si les damos un marco con el cual trabajar. Gracias. Tenemos una pregunta dirigida a Andrew y sobre el tema del cumplimiento, de la aplicación que usted mencionó. Kelly Stevens dice de que usted sugirió un enfoque en la aplicación y patrones legales. ¿Cómo puede hablar un poco más sobre la aplicación legislativa versus la administrativa y cuáles son los mecanismos que sugiere? Bueno, yo espero que si creamos estas vías legales y también somos útiles para utilizar el régimen de refugiados internacionales, un esfuerzo internacional, no solo Estados Unidos apoyará a México y a Costa Rica en su sistema de asilos e invertir en mecanismos de protección en el país, básicamente dirigidos por ONGs, pero también esperamos por legislatura en todos los países. Esto es un aspecto bien grande y también hacer investigación, ver las vías legales para el empleo y la reunificación de las familias y creamos las vías legales, entonces la aplicación es más fácil, no necesita hacer aplicación al mismo nivel que hacemos actualmente. La aplicación es una estrategia utilizada por todas las administraciones, es como una herramienta robusta que toda administración tiene, y aunque no la quieran usar, aunque quizás no sea su decisión inicial como esta administración, es parte del kit de herramientas. Entonces, esperemos tener una menor necesidad de invertir en la aplicación, porque las cosas se vuelven más fáciles. Tampoco necesitamos el aspecto penal. Actualmente estamos hablando de recibir a los adultos mexicanos en la frontera y eso no se está utilizando, está la ley. Y en general no deberíamos de criminalizar a los migrantes. Esas son decisiones impulsadas por razones que todos podemos entender, decisiones que todos quizás hacemos
si estuviéramos en el mismo lugar con respecto a las personas que están migrando, también las familias toman las decisiones y no debemos criminalizarlos, debemos tratarlos con medidas menos extremas. Y no, eso no quiere decir que no haya aplicación y que no haya control. Y que, o sea, la gente, no es que la gente no haya que repatriarla, hay gente que no cumple los canales legales, pero hay que hacerlo de una manera a través de canales humanos para que los alejemos del lado criminal de la ley. Gracias. Tenemos muchas preguntas más. Desafortunadamente, nuestro tiempo está sumándose. Uno de los temas sobre los que hay que pensar, y lo pongo sobre la mesa, hay muchas preguntas sobre el fracaso del sector agrícola en Centroamérica y si necesitamos darle más atención o complementar la experiencia en el tema del tema climático y los desastres naturales que han sido tan devastadores y otras áreas que realmente son fundamentales, son impulsores de la migración. Y creo que esto resalta la importancia de involucrar a una comunidad más amplia de expertos en distintas áreas para que ellos puedan aportar su conocimiento a este tema. Y obviamente algo que ha surgido en la discusión y en las preguntas es cómo este tema tiene tantas múltiples facetas y complejidades y en la edad de la pandemia que ha devastado que ha devastado junto con los huracanes y esto aporta una nueva dimensión y tenemos experiencias en el sector rural, en la salud que quizás hace algunos años no los hubiéramos pensado, pero creo que esta área está evolucionando un montón. Y con esto le voy a dar la palabra ahora a Pablo Maldonado de Creative Associates International para que nos dé unas palabras de clausura para esta sesión. Pablo. Muchísimas gracias, Michael. Gracias a todos por una presentación bastante inspiradora. O sea que hay mucha conversión, mucha conciencia en nuestra manera de pensar y eso es muy motivante. Decía, si se me diera una hora para salvar al planeta, yo pensaría 59 minutos para definir el problema y 1 minuto para resolverlo. Y con franqueza, creo que nuestros 59 minutos se agotaron y nuestro minuto para la acción nos ha llegado. No sabemos todo, pero sí sabemos mucho acerca de la migración. Sabemos a través de investigación y arriba de 20 años de experiencia que la migración, que es un fenómeno bastante focalizado, tanto geográficamente como regionalmente, sabemos de dónde vienen los migrantes, sabemos quiénes son, sabemos que la mayor parte de las veces en general son jóvenes, sabemos que es un fenómeno de jóvenes, que hay un flujo permanente. Las décadas también empezamos a ver a través de los datos el impacto del COVID, el impacto del cambio climático. La intención de migrar todavía se mantiene en un nivel altamente alto. 1/3, 1/4 de la población mundial migra. Sabemos que la migración es un fenómeno complejo, multifacético, tiene muchísimos componentes, hay muchos elementos contribuyentes a la decisión del migrante para migrar y algunas veces para los factores más inmediatos hay diferentes tonalidades de gris que contribuyen de manera diferente en diferentes olas de migración. Sí. Pero sabemos que el sentimiento de los panelistas es que si fuésemos a encontrar una línea directa o poder canalizar el problema y centrarlo, tendría que ser centralmente de manera importante en la esfera económica. Y en la esfera económica no solamente en términos de ingreso, no solamente en un contexto de proveer empleo, pero también de manera importante en un sentido de proveer oportunidades, proveer expectativas positivas
y esperanzadora. Hemos involucrado en varias conversaciones en el tema de lo que es la esperanza y la desesperanza y sentimos que nuestros migrantes están llenos de esperanza, que toman estos riesgos de migrar bajo circunstancias muy difíciles precisamente porque ellos tienen la esperanza y debemos considerar eso también como una fortaleza y como un activo. Por otro lado, sabemos que son los más vulnerables de todos. Muchos de los que están más vulnerables no son tocados por nuestros programas y eso es algo que tendremos que examinar y resaltar. No voy a hacer una recopilación total de las presentaciones, pero ciertamente permítanme comentar más por énfasis que cualquier otra cosa. Empezaré con el mío propio. Eh, de alguna manera tenemos incentivos perversos para que los migrantes contribuyan al PIB y hay una demanda de, de trabajadores que invitan de alguna manera a que vayan más migrantes. De Manuel, permítame que voy a resaltar una o dos cosas. Manuel se centró realmente en lo que son los déficits estructurales de la economía. Migración 1.5 de la población migra, que realmente habla de que hay un volumen muy alto, un problema que tiene una dimensión de escala y soluciones para las cuales tendríamos que tendrían que ser sostenibles y construidas sobre la base de los activos que tenemos realmente y que tiene la religión, que habla sobre legislación coherente, poblaciones que están viviendo al borde, comunidades estresadas y desde la perspectiva económica y también obviamente el entorno del COVID. Él aborda también la, la triste percepción a futuro y en términos estadísticos lo pone como un determinante para que las personas tomen la decisión de emigrar en medio de una demanda de fuerza laboral importante en los Estados Unidos y también tenemos que proveer la esperanza de que hay una demanda de capacitación de fuerza de trabajo preparada. La buena nueva que nos da la administración está dando buenas nuevas porque están examinando de manera muy seria este tema y también a largo plazo, desde la perspectiva a largo plazo, y aborda también que hay un flujo estable de migrantes y que la crisis no es como lo reportan los medios de comunicación, se trata realmente de una migración pasa, continua, de largo plazo. Esta es una situación de esta naturaleza. Hay varias variaciones que responden a las condiciones locales. Menciona, digamos, más en Honduras que en Guatemala, jóvenes, fluctúa en un entorno dentro de un marco bastante estable. Él también hace un comentario muy interesante en términos que los migrantes necesitan ser parte de la solución y hace referencia a las remesas, empezar a visualizarlas como inversión y es algo sobre lo cual necesitamos trabajar. Él ofrece cuatro vías para abordar el problema. Creo que el tema legal es algo que deberíamos hablar y que la administración actual está hablando como una opción. Debe ser una opción. Construye sobre la idea de que sí hay un camino legal y que hay esperanza, que es algo de lo que tenemos que hacer de manera importante. Mira a los elementos de protección y el elemento de protección no tiene que iniciar en la frontera. Las protecciones pueden y deben darse en los países donde las personas requieren de esa protección y esto es algo muy importante. Proactiva, es algo que tenemos que empezar a examinar de inmediato, si ustedes lo piensan así, el tema del cumplimiento, que realmente tal vez no sea la solución, pero si lo hacemos las cosas correctas, el tema de la aplicación se convierte meramente en un procedimiento administrativo y a menos de que logremos establecer eso, sería injusto eh, eh, ponerle la carga al sistema de aplicación. Creo que tenemos que examinar eso, tenemos que examinar al tema de aplicación como algo que es digno y humano, que tenemos que
abordarlo, examinarlo y resolverlo. También otros aspectos esenciales, pero importante y elemento complementario para realmente resolver y atacar el tema de la migración de frente. Eh, Mayu resalta la importancia de la dimensión económica como un disparador de la pérdida de ingresos de los migrantes hasta el punto en términos que tenemos la ausencia de seguridad alimentaria. También hemos mencionado con frecuencia el ecosistema, no es el gobierno, el sistema, los ecosistemas tienen que mirar a los gobiernos locales, nacionales, el sector primero, el sector privado tendrían que juntarse y dar una solución. Y yo agregaría el gobierno de los Estados Unidos para realmente proporcionar un verdadero liderazgo para orquestar todos estos esfuerzos. Y un concepto muy noble que ya lo conocemos, que sabemos que está ahí, pero creo que lo resalto para enfatizar, es que se necesita que las asociaciones sean considerados como un ecosistema. Tenemos que encontrar soluciones transfronterizas para realmente llegarle a la magnitud desde aspectos prácticos. Paula nos ha ayudado a entender la dimensión de género de la crisis de inmigración, le puso un aspecto muy humano a su análisis, sí, además enfatiza mujeres, género, las familias y el papel que juegan las familias, las mujeres no solamente para sí mismas, sino para sus niños, sus hijos, y también que pongamos atención al impacto del COVID, las trabajadoras, las mujeres trabajadoras, también y sus temas también agregan una dimensión a la situación y la agrava, porque los ingresos y la provisión de ingresos para las familias es un elemento importante. También necesitamos la necesidad de esquemas financieros que estén incluidos si queremos abordar la migración y que tiene una perspectiva de género que es importante que tengamos que tomar y poner atención. Y esto fue fantástico, no solamente examinar a las mujeres en los países donde se origina la migración, pero también en los Estados Unidos con la diáspora. Eh, Diferenciar un tratamiento diferenciado que sea género sensible. Creo que voy a dejarlo hasta aquí. Espero haber hecho justicia a los que escuché. Muchas gracias. Ha sido un privilegio, colegas y amigos, y realmente quiero con emoción colaborar con ustedes, con cada uno de ustedes. Gracias, Pablo. Creo que eso fue fantástico. Creo que hiciste un trabajo magnífico en sintetizar. Y yo estoy de acuerdo. Ha sido una discusión bastante rica. Quiero agradecerte y agradecer a Manuel de, de bueno, el director de operación de Creative Association International, también a Paula por su colaboración y obviamente a Andrew porque vamos, con quien trabajamos muy cercano, a Mayu por su gran contribución siempre. También queremos continuar trabajando con todos ustedes sobre estos temas porque no van a desaparecer, de hecho van a convertirse en algo mucho más importante. Necesitamos el involucramiento de todos y cada uno de ustedes. Queremos también agradecer a nuestros participantes, quien se sintonizaron el día de hoy. Me disculpo por no haber logrado atender cada una de las preguntas todas, porque hay muy buenos comentarios para ustedes que han hecho estas preguntas y comentarios. Y finalmente quisiera un agradecimiento especial a Gastón Ocampo por todo su trabajo en organizar, coordinar esta sesión para saber y conocer mucho más de otros diálogos de este tipo. Tenemos un número de diálogos, sesiones que van a haber en el futuro con diferentes énfasis y temas de prioridad. Pero nuevamente, permítanme decir gracias, manténganse bien, manténganse a salvo, estén saludables y estaremos en contacto. Muchísimas gracias. Hasta